Bienvenidos a Programando Podcast, el podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos y perspectivas sobre la programación y su industria. In today's topic, we're going to talk about why English matters. ¿Por qué el inglés importa? ¿Por qué como programadores tenemos que aprender inglés y ser buenos o relativamente buenos en ello para poder competir en esta industria? Porque esto es algo que de verdad que es absurdamente importante y como la mayoría de los topics de este podcast siempre lo hablo porque me parece que de cierta manera se ignora un poco o podemos simplemente mejorar en ese aspecto, al menos en lo que he visto yo en mi carrera profesional. Así que vamos a hablar de por qué saber hablar inglés, saber leer inglés, dominar el inglés es tan importante para una carrera de programación. Y vamos a hablar sobre los diferentes tópicos en los cuales nos encontramos con desafíos que requieren que sepamos inglés. Podemos empezar con el más básico de todo, que te diría que es de las primeras cosas que noto en un programador. Cuando tengo un peer, un compañero de trabajo, y veo cómo trabaja, una de las primeras cosas que noto es cómo hace él para resolver un problema. Como cualquier programador del mundo, generalmente vamos a Google a buscar un problema. ¿Y cómo resuelve él ese problema? ¿Busca en español o busca en inglés? Porque si busca en español, lo más probable es que esté perdiendo su tiempo. Hay muchos recursos en español, podemos aprender muchas cosas, está muy bien el español, perfecto. Pero si de verdad quieres encontrar la solución a un problema, el 99% de las veces es mucho más fácil y es mucho más directo ir a buscar tu problema en inglés directamente. Ya sea en la documentación original, que está más actualizada generalmente, ya sea en Stack Overflow, en inglés. Sé que hay un Stack Overflow en español, pero definitivamente no es la misma cantidad de personas que hay ahí. Y la verdad es que simplemente el buscar tus problemas en inglés ya te da una ventaja sobre las personas que buscan en español, siempre y cuando puedas entender lo que dicen las respuestas en inglés, obviamente. Así que esa es una de las primeras cosas que noto de mis compañeros, de las personas con las que trabajo, es eso. Si estás buscando tus problemas en español, ya para mí eso me empieza a decir que vas a perder por ahí un poco más de tiempo, o simplemente no eres no dominas tanto el inglés como para tener la confianza de buscar tu problema en inglés. Porque no se trata de simplemente de ser experto o no experto, pero tener suficiente confianza en tu nivel de inglés como para poder buscar directamente el problema en inglés. Otro de los tópicos donde nos encontramos desafíos relacionados a el idioma es en el lenguaje de programación directamente. ¿Por qué el lenguaje de programación? Porque la mayoría de los lenguajes de programación del mundo, y definitivamente todos los lenguajes que te van a pedir que sepas en algún trabajo, fueron diseñados en inglés. O sea, toda la nomenclatura de las variables, toda la nomenclatura de cómo hacer funciones, de absolutamente todo, está en inglés. La documentación está en inglés. Pero la fonética de cómo escribir un programa, de cómo escribir en cierto lenguaje, está en inglés. Así que tenemos que poder dominar el inglés para entender qué estamos haciendo. Tenemos que dominar el inglés para poder entender estas palabras que nosotros tenemos como desarrolladores y las usamos día a día, que si podemos saberlas más o menos en español, pero si sabemos inglés va a ser muchísimo más fácil. O sea, es simplemente directamente el trabajo que tenemos, que es el lenguaje de programación con lo que trabajamos. Ya eso directamente está en inglés. Y para poder pensar de manera lógica, de esa manera es mucho más fácil en inglés. Podemos hacerlo en español, claro que sí, pero generalmente llega un poco más tarde. Y si sabes inglés, llegas un poco más rápido a entender esa parte. Y bueno, como ya dije, la documentación. Si tú vas a un lenguaje de programación, vamos a suponer que estás aprendiendo Python, y mientras estaba aprendiendo Python, a mí me tocó. Yo tuve que hacer un proyecto en Python sin saber nada de Python porque necesitaba un programador de Python y yo tenía un poquito de conocimiento de Python. Me dijeron, bueno, haz este proyecto en Python elige tú el framework, elige tú lo que sea, solo necesito que sea en Python. Y yo, bueno, ok, empecé a investigar, empecé a hacerlo. Y el framework que elegí para el proyecto era bueno, era medio famoso, pero no tenía tanta documentación. Si yo quería entender algo, tenía que
ir a la documentación original de ese framework. O sea, no podía preguntar en Stack Overflow, o podía preguntar en Stack Overflow, pero no. Mi duda no existía en Stack Overflow en ningún foro. Mi duda estaba en la documentación directa. Esa documentación está en inglés. Y generalmente, no desconozco la verdad si está en español, pero incluso si aunque estuviera en español, lo más probable es que estuviera desactualizada. Porque traducir todo eso generalmente toma tiempo. O sea, si estás solo manejándote en español, estás un año atrasado aproximadamente en la tecnología. Porque la documentación se tarda en llegar, lamentándolo mucho. Y la documentación primero llega en su lenguaje natural, que es el inglés. O sea, con el lenguaje que la mayoría de los programadores se maneja. Pero la documentación no es solo leyéndola, también es escribiéndola. Tú necesitas poder escribir la documentación en inglés porque dependiendo de tu trabajo te vas a encontrar trabajando con equipos de otros países que hablan otros idiomas y que ellos no van a aprender español por ti. Ellos van a hablarte en inglés y tú tienes que poder hablarles a ellos en inglés y escribir tu documentación en inglés para que ellos puedan entenderte y comunicarse contigo y trabajar juntos. Y también lo mismo, o sea, porque no solo existe la documentación de, por ejemplo, una librería o un framework que tú usas, sino existe la documentación del proyecto en el que estás trabajando. Y esa documentación probablemente esté en inglés. Y es necesario que tú agregues a esa documentación y obviamente no la vas a agregar en español, la tienes que agregar en inglés bajo el formato que ellos estandarizaron. Así que inglés es una de estas cosas que de verdad son absolutamente importantes para tu día a día. Otra cosa que pasa con el inglés y que creo que me ha hecho ver el inglés como una cosa muchísimo más importante de lo que era antes, porque todo esto que he hablado es importante, pero hay una cosa que cambia de cierta manera todo o que le da mucha más importancia, pero depende de tu ambiente de trabajo, que es la comunicación con otros equipos. Yo actualmente he trabajado en proyectos con personas que no hablan español. Personas, por ejemplo, de Brasil, de Estados Unidos, de la India, de cualquier lado. Y para poder comunicarme con ellos tengo que poder hablar inglés. Y me he encontrado en situaciones en las que en el equipo de programadores soy el único con un inglés decente como para poder establecer una conversación. Así que incluso, aunque en el equipo, por ejemplo, yo no me consideraba necesariamente el mejor, era el representante de mi equipo porque era el único que podía comunicarse con el otro equipo. Eso simplemente me daba una ventaja sobre los demás. Porque el conocimiento de inglés es así de importante. Así que la comunicación con otras personas a través de reuniones, a través de presentaciones de sprints, por ejemplo, se vuelve una cosa bastante importante y que te da una ventaja sobre absolutamente todos los demás. Les voy a decir algo que es lo más seguro que van a poder escuchar, es que si no saben inglés, no estás en la carrera correcta. O si no tienes un dominio decente de inglés, no estás en la carrera correcta. Porque tienes demasiada desventaja comparado contra una persona que sí sabe inglés. Puedes llegar lejos, puedes saber mucho, puedes ser un experto en tu lenguaje de programación, en tu ambiente de trabajo, en lo que haces. Pero si no sabes inglés, tienes una desventaja real, factible, objetiva sobre una persona que sí sepa hablar inglés. Una vez que establecemos esta importancia del inglés en las diferentes áreas en las que nos vamos a encontrar en nuestro día a día trabajando, también es importante establecer el nivel de inglés que tendríamos que tener o al que deberíamos aspirar. Que, bueno, a nivel de aspiración deberíamos aspirar a ser perfectos y tener un inglés natural. Pero sabemos que todo eso va a llegar con el tiempo, que no es de un día para otro, que no vas a llegar a tu primer empleo sabiendo inglés perfecto. Pero sí es importante que tengas un inglés básico. ¿Y qué me refiero a un inglés básico? Que puedas establecer una conversación con alguien. No necesita, la comunicación no tiene que ser perfecta, no tiene que entenderse perfectamente, pero tienes que poder transmitir tu idea, transmitir tu proposición, transmitir lo que quieres decir correctamente. Se puede tardar un poco más de lo normal, no tiene que ser perfecto, pero tienes que poder transmitir tu idea. A nivel de escribir correos o escribir documentación o escribir código, tienes que poder escribir
código y todo esto tienes que poderlo escribir decentemente. El código sí ya es más específico y como es código tienes más tiempo, pero para correos tienes que poder escribir en inglés de una manera que de nuevo se pueda entender tu idea, lo que quieres decir detrás de ese correo. No tiene que ser perfecto, pero debe ser entendible. Para tu código sí es bastante importante que escribamos bien el nombre de las variables, por ejemplo. No debería haber errores ortográficos por ahí. Por ahí en la documentación también es importante que seamos lo más directos posible. Así que la idea no es ser experto en un lenguaje, la idea no es saber inglés perfecto. Es el objetivo final, pero no es el requerimiento desde el día 1. Es algo que generalmente vas a ir practicando con los años y vas a ir aprendiendo poco a poco. Generalmente las empresas de programación ofrecen un curso de inglés gratuito, a veces en horario laboral, a veces fuera del horario laboral, pero generalmente te ofrecen algún curso de inglés porque ellos saben lo necesario que es aprender este lenguaje y lo importante que es que lo sepas. Y les voy a decir ya que si quieren entrar en una compañía grande, saber inglés es indispensable. Si no tienes buen conocimiento de inglés, no vas a entrar directamente. Es una de las primeras cosas, es uno de los primeros bloqueantes para entrar a una compañía que sea grande y que te pague una buena cantidad de dinero. Así que la carrera del programador no es solo programar, va de muchas cosas a nivel social, de poder manejar la guerra de egos, por así decirlo, que tenemos, el poder explicarle a alguien fácilmente, el poder ser bueno dando clases, por así decirlo, el poder explicarle bien a alguien algo, porque ser programador de nuevo va más allá de simplemente programar algo o ser bueno programando algo. Y una de esas cosas importantes es saber inglés. En algunos casos por ahí te piden otras cosas, otros lenguajes. Por ejemplo, yo vivo en Argentina y aquí es muy normal que trabajen con alguien de Brasil. Y como trabajan con alguien de Brasil, a veces te piden cierto conocimiento de portugués. Yo he llegado a trabajar con gente de Brasil y generalmente nos manejamos en inglés, pero también he escuchado de gente que habla en portugués. Así que depende, pero siempre el inglés es por default tienes que saber inglés. Tienes que ir aprendiendo inglés, tienes que ir manejándote, tienes que ir a ver clases, tienes que consumir contenido en inglés para mantener ese nivel de inglés que tienes. Porque el inglés no para, no es que aprendiste inglés o aprendiste el inglés que necesitas en este momento y te detienes, tienes que continuar aprendiendo y seguir, porque es absurdamente importante que para tu crecimiento laboral va de la mano con tu conocimiento de inglés. Eso es literal. Para poder ser un buen programador. Y no buen programador como saber programar, sino un buen programador que una empresa quiera contratar y una empresa quiera mantener, necesita saber inglés. Yo he conocido muchas personas que considero que son bastante buenas programando, pero su nivel de inglés los lleva un poco por detrás de la esperanza salarial que pudieran tener, por ejemplo. O conozco gente que es muy buena programando, pero por su nivel de inglés no están en la posición en la que deberían estar. Y por eso es un tema tan importante y es algo que tenemos que aprender y tenemos que seguir. Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a la gente es que encuentren la forma de disfrutar de cierta manera consumir contenido en inglés. Hay mucha gente que ve series en inglés, por ejemplo, con subtítulos. Por ahí podrías, si tienes un nivel de inglés decente o un nivel de inglés un poco avanzado, no sé, podrías empezar a ver series sin subtítulos. Yo lo que hago bastante es consumir muchísimo contenido en inglés, sin subtítulos. Yo veo, por ejemplo, sigo youtubers en inglés, leo artículos en inglés, todo en inglés, pero en inglés, o sea, sin subtítulos, sin nada, directamente. Y si voy a usar subtítulos, son subtítulos en inglés. Y es algo que trato de hacer en mi día a día y es algo que trato de consumir la mayor cantidad de contenido que pueda en inglés. Sigo podcasts en inglés, todo en inglés. Y de esa manera
puedo practicar el lenguaje sin tener que de verdad estarlo haciendo. Sé que al principio es difícil, sé que al principio no es fácil, pero es algo que hay que encontrar la manera de hacerlo. Habrá mejores técnicas, pero es algo que de verdad tienes que de cierta manera buscar la manera de hacerlo. ¿Qué dificultades se pueden presentar si no sabes inglés? Un ejemplo que, bueno, creo que ya lo mencioné. Yo he estado en equipos donde no soy el mejor, no soy el que debería necesariamente tener que representar el equipo, porque el feature que vamos a mostrar, la parte del proyecto que vamos a mostrar, no la hice yo, pero el que la hizo no sabe inglés y él no puede mostrarlo. Él me tiene que explicar a mí para yo explicarles a las personas, a los product owners, a los dueños del proyecto, les tengo que explicar qué se hizo. Y yo no tendría que necesariamente ser el que está ahí, porque yo no puse de mi parte para eso que se va a mostrar, pero soy yo el representante porque soy la única persona que puede comunicarlo. Ser el programador también, por ejemplo, cuando escribes tu código y no poder correctamente documentar tu código, ya sea escribiendo una documentación o escribiendo un unit test correctamente. ¿Por qué? Porque los unit tests, por ejemplo, si estás usando BDD, tienes cierta nomenclatura que está pensada para el inglés. Si no tienes un buen dominio de inglés, no vas a poder escribirlos bien, aunque no va tanto al caso porque es una estructura que ya está testeada, que ya se sabe cómo se usa, ya se sabe cómo se hace. Probablemente con un dominio básico de inglés puedas hacer uno, pero también va por ahí. En todo lo que haces, de cierta manera tú tienes que comunicar por qué lo hiciste de esa manera, o qué es lo que hace, o todo este tipo de cosas, que si no lo puedes comunicar vas a tener un serio problema en poder ser competitivo. Y comunicar todo, o sea, siempre tenemos que llegar al punto final de que nosotros como programadores no programamos para una computadora, programamos para otros programadores. Y si no podemos programar de una manera que todo el mundo entienda nuestro código, no vamos a poder ser exitosos o tener el potencial éxito que pudiéramos tener, no vamos a llegar a ese potencial máximo. Y eso es lo que nos detiene, el inglés. ¿Por qué? Porque la forma en la que podemos programar algo que todo el mundo entienda es solo con el inglés, porque la mayoría de los programadores saben inglés. Es así de simple y es así de claro. Si tú no puedes entrar a Stack Overflow y crear tu pregunta sobre el problema que tienes de una manera concisa y que las otras personas te puedan entender, vas a tener dificultades para poder ser exitoso. Si tú no puedes entrar a Stack Overflow de nuevo y entender y responder una pregunta que tenga alguien, a pesar de que tienes el conocimiento para responder esa pregunta, pero si no puedes entender la pregunta y responderla correctamente, que la otra persona no te puede entender, estás desperdiciando potencial que tienes para ser de nuevo más competitivo. Y es toda esta cantidad de cosas que dificultan tu progreso como programador a nivel competitivo, porque tu progreso, de nuevo, el programador no es solo programar, es un set de skills que tenemos que son lo que las empresas buscan. Y solamente programar no es suficiente. Necesitamos muchas otras cosas más, habilidades sociales, habilidades lingüísticas como el inglés y muchas otras. Si tú no puedes, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, eres muy buen programador y tienes un portafolio increíble sobre todos tus proyectos que has hecho, si Amazon llega y ve ese portafolio y no lo puede entender, pues va a elegir a la persona que tenga el portafolio que está en inglés. Es bastante simple porque es así. O sea, el inglés es crucial para la carrera de un programador. Y si en este punto eres un programador, ya sea estudiando, ya sea en internships, en pasantías, ya sea trabajando, empezando a trabajar, ya sea en cualquier nivel en el que estés, y no sabes nada de inglés, pues tienes que empezar, porque en algún momento vas a golpear fuertemente contra una barrera que te va a decir no.
de aquí en adelante no avanzas sin inglés. Y la verdad es que últimamente el inglés es una de las habilidades más importantes. O sea, muchas empresas, te aseguro que muchas empresas van a preferir una persona que sepa menos que tú, pero que tenga buen dominio de inglés. Porque es así de crucial. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. De nuevo, inglés, hay que seguirlo aprendiendo, hay que seguir practicando, hay que seguir mejorando, hay que seguir siguiendo clases de inglés si es que tu compañía te lo facilita, si no, busca la manera de aprender por ti mismo. A mí me encanta practicarlo leyendo y escuchándolo, porque no siento que estoy practicándolo, si estoy consumiendo contenido que me gusta. Y nada, eh, continúen mejorando, que es el objetivo de este capítulo y de este podcast. Decirle cosas a ustedes en las que potencialmente pudieran mejorar si no dominan tanto esa parte y la importancia de eso para su crecimiento. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Comenten, denle like y, más importante, díganos de qué quieren que hablemos, de qué quieren que comuniquemos sobre este mundo de la programación y su industria. Nos vemos en el próximo capítulo.